pueden generar impactos y efectos irreversibles, ¿no? Habíamos visto esta parte de contaminante en otros temas y en el tema de definiciones de contaminación y contaminante. Cuando hablamos ahora, obviamente, del contaminante, que es contaminación térmica, estamos hablando de energía, ¿no? En sí, bueno, materia o energía, ¿no? Pero en el caso de contaminación térmica estamos hablando de esta energía, este exceso de calor transformado en energía, que en su estado al incorporarse o actuar, ya sea con el con el medio ambiente, hemos dicho con el agua, con el aire, con el suelo, puede llegar a afectar el ambiente, cualquier estado o elemento natural, y por ende modifica su composición y condición, ¿no? Habíamos visto, por ejemplo, con los residuos sólidos, la contaminación del suelo, de las aguas, la generación de gases contaminantes que contaminan el aire. Entonces, ya sea en su estado sólido, líquido, gaseoso, o en la forma física, en cuestión de materia o energía, pueden generar diferentes impactos, ¿no? Vuelvo a tocar ayer los alumnos que no estaban y me han escrito para preguntarme qué había dicho. Les explico que ayer habíamos visto un tema un poco del examen, ¿no? Algunos conceptos que les había solicitado en el examen y que algunos se han inventado, ¿no? Entonces, vuelvo a decirles que las preguntas que saco son de lo que hemos visto, ¿no? Entonces habíamos hablado de contaminación con la presencia de componentes nocivos, químicos, físicos, biológicos, que producen cambios no deseados en el aire, agua y suelo. La contaminación térmica, ¿dónde genera más impacto? Navillo Aspite. Presente, dije. Sí, ¿dónde genera mayor impacto la contaminación térmica? En el aire, sí. ¿Por qué? Porque, a ver, aunque tú salías afuera, dije, que también te apenas acabo de despertar, dije, ay, ahorita me acabo de unir. Ya vamos a hacer la prueba. Creo que Nabil no ha estado en clase. Señor Eddie, ¿dónde genera mayor impacto la contaminación térmica? Señor Eddie a la 1, señor Eddie a las 2. Inge, buen día, Inge. Buen día, señor Eddie. ¿Dónde genera mayor impacto la contaminación térmica? La contaminación térmica, Inge, se genera tanto en el agua, en su mayoría, ¿no? Porque es como que el líquido vital del ser y bueno, todos los desechos y todo siempre van a los ríos, arroyos y todo eso. Entonces, por lo general, siempre es más afectada el agua. Bueno, también es el aire, pero en lo general es el agua, Inge. Ya, gracias. Bueno, un poco complementar lo que su compañera ha dicho, y el día de ayer lo habíamos visto. La contaminación térmica, obviamente estamos hablando de ese proceso que va a alterar la temperatura, es decir, la va a elevar o la va a disminuir. Y obviamente dentro de sus efectos primordiales está lo que afecta el medio ambiente. Y les vuelvo a decir, es pregunta de examen, ¿no? Entonces afecta el aire, pero en su mayor grado afecta el agua. Lo que sucede con el aire es que este exceso de calor se disipa más fácilmente, ¿ok? Entonces, eso acuérdense. Entonces, habíamos hablado que la contaminación térmica es el deterioro de la calidad del aire o del agua a causa de este incremento o descenso de la temperatura. Las causas de esta contaminación térmica, y ayer un poco en el video lo habíamos visto,
pueden ser causas naturales, que no las menciona, pero también están las causas antropogénicas, ¿no? Veremos la prueba con Jacob, Samuel. Jacob. Bueno, no está Jacob. Sin micrófono. Chicos, no sé cómo podemos participar y quieren que haga valer. Con Saúl. Saúl Nikita. Sí, ingeniero, buenos días. Buenos días. Cuando hablamos de causas naturales y causas antropogénicas, ¿a qué nos referimos? Las causas antropogénicas se refieren a todas las actividades humanas, las que realizamos como la industria, el vertido de aguas calientes a los lagos, ríos, la tala de árboles y bueno, a lo natural. ¿Eso nomás, Inge? Lo natural, perdón, se corta el internet. Lo natural, no se me viene un ejemplo ahorita, lo natural. Ya, pero está bien. O sea, la diferencia que el antropogénico es causado por el hombre y lo natural es lo que proviene de la naturaleza, ¿verdad? Gracias, Saúl. Pensé que no ibas a responderme. Está bien. Bueno, entonces, cuando habíamos visto en el tema de contaminación del aire, habíamos hablado de los contaminantes primarios, la emisión de los gases, del CO2, del dióxido, etcétera, perdón, de los gases, del nitrógeno, de la quema. Habíamos visto que estos contaminan el aire, pero también en menor proporción esta generación de gases, la utilización de hornos industriales, los motores de vehículos, al generar calor, es decir, al emplear energía y generar calor, estos causan contaminación térmica, ¿no? Y al compañero que recién está comentando, la participación solo es hasta las 7, por si acaso. Cuando hablamos de la contaminación térmica, ya habíamos visto que es un proceso que iba a modificar la temperatura y que es perjudicial para el agua. Está en primer lugar porque es lo que obviamente tiene mayor impacto. El aire, los seres vivos, la flora y la fauna, ¿no? Habíamos visto ejemplos de qué sucede cuando nosotros sentimos esa elevación de temperatura, calor, su compañero lo mencionó, nos deshidratamos, yo les había dicho inclusive puede causar la muerte, existe el desarrollo de enfermedades tropicales que ya lo vamos a ver, y entre otros elementos. La contaminación térmica se va a producir por esa alteración de la temperatura, ¿no? Y lo que resalto que en el aire esta contaminación se disipa más fácilmente, ¿no? Y los que obviamente son mayormente, los que son afectados en su gran mayoría son los ambientes acuáticos, ¿ok? Porque obviamente el vertido, y lo hemos visto ayer en el video, el vertido, por ejemplo, de las aguas calientes modifica la temperatura, genera impactos en el ambiente acuático. Habíamos visto que la contaminación térmica es un problema global y contribuye al gran problema central que es el calentamiento global. ¿Por qué sería eso, Wilson Quinteros? Sí, Inge. Porque hablamos y hemos mencionado ayer con algunos ejemplos que la contaminación térmica contribuye al problema central que es el calentamiento global. Porque esto afecta a los glaciares que derriten. ¿Por qué? ¿Puedes explicarnos un poco más?
Porque la atmósfera de la Tierra es afectada por la contaminación térmica y esto afecta a todo el planeta. Ya. Bueno, yo ahora pruebo, gracias Wilson, siempre pruebo uno la lista y otro de que hayan estado presentes en clase, ¿no? Alguien que me quiera decir por qué hablamos y dijimos, y un compañero mencionó, que la contaminación térmica contribuye al gran problema central que es el calentamiento global. ¿Qué es el calentamiento global? Ya lo habíamos Inge, buen día. visto. Buen día. Es el cambio de temperatura del medio ambiente, ¿no? Pero no es un cambio natural, sino que es un cambio brusco por las actividades humanas, que puede Gracias. ser el incremento, ¿no? Muy bien, gracias. Gracias, Ibarra. Inge, buenos días. Buen día. Inge, lo que yo puedo decir es que hoy en día se ve mucho, ¿no? De lo que es el calentamiento global por el cambio de temperatura. Entonces, la contaminación térmica, eso ayudaría más que aumente, ¿no? El calentamiento global, así porque se puede ver que la capa de ozono no está tan ¿cómo se puede decir? O sea que hoy en día está deteriorado, está como destruido y así entra más fácilmente, ¿no? Lo que es el cambio de temperatura. Exacto, Vladimir. Buen día, Inge. Buen día, Diego. Ingeniera, de lo que habíamos visto ayer, la contaminación térmica contribuye al calentamiento global debido al efecto invernadero que produce, ¿no? Por lo que los gases se quedan atrapados en la atmósfera. Entonces, esto produce el calentamiento a nivel, el aumento de la temperatura a nivel global. Exacto, Diego. Bien, gracias. Buen día. Buen día. Buen día, Israel. Buen día, Ingel. Yo también recuerdo la clase de ayer que mencionó que el aumento de temperatura también produce un efecto catalizador para acelerar reacciones y procesos químicos que aportan gases al efecto invernadero. Perfecto, gracias, Israel. Exacto, ¿no? Ustedes han visto los efectos que está teniendo el calentamiento global, ¿no? Desde el deshielo deshielo que está ocurriendo, desde estos cambios bruscos de temperatura, desde las tormentas que existen, como su compañero ha mencionado, ¿no? La contaminación térmica tiene un efecto catalizador. Y lo habíamos visto el día de ayer, que obviamente este efecto catalizador lo que ocasiona es acelerar, ¿entienden? Es acelerar esas reacciones químicas introduciendo más energía, ¿no? Y obviamente los efectos que tiene ocasionan este aumento de calor en el ambiente. Eso había dicho el día de ayer, y creo que no soy la única persona, y creo que a nivel mundial se ha visto, ¿no? Esas olas de calor, si alguien investiga, esas olas de calor que están existiendo, ¿no? La destrucción de la capa de ozono que nos pone propensos a la radiación, y entre otros elementos que obviamente, como les he dicho, creo, y no sé si me equivoco, muchos no teníamos conocimiento de que este tipo de contaminación puede tener efectos, ¿no? Yo les había mencionado que conocemos los tipos de contaminación, lo podríamos decir más populares. Lo voy a colocar así por el tema de que sabemos que obviamente el residuo contamina el suelo, se contamina el agua, pero ya ir más allá para ir y entender que estos cambios de temperatura pueden tener efectos nocivos no solo en la salud, sino en el medio ambiente. Obviamente, el tema de la contaminación térmica es que si no se toma medidas ahora, porque no se lo ha hecho desde el desarrollo industrial,
los efectos que vamos a tener son irreversibles. Con la contaminación de los suelos, podríamos decir, se reduce la generación de residuos, se hace el reciclaje, se buscan soluciones, ¿no? Pero cuando nosotros ya llegamos a un grado en el que obviamente la generación de gases de efecto invernadero supere, no vamos a tener una tierra habitable, ¿no? Habíamos visto las definiciones de calor, que era la forma de energía que produce y que aumenta la fricción entre las moléculas en movimiento y se expresa en la medida que llamamos temperatura. ¿Recuerdan cuáles eran los 3 mecanismos de transferencia de calor? ¿Alguien quiere participar o pregunta? La convección, la conducción y la radiación. Exacto, lo habíamos visto ayer. La convección es esa transferencia de calor de un punto a otro a través de un fluido, un gas o un líquido, ¿no? La conducción es la transferencia de calor a través de un medio sólido, es decir, por contacto directo, y la radiación, ¿no? Que es la transferencia de calor de un cuerpo a otro que no requiere ningún medio. Ya lo habíamos visto un poco en el video de ayer. ¿Por qué he adelantado ese video? Porque obviamente, aparte de dar un poco la definición, lo que habíamos hablado, dentro del video menciona, y lo he visto en varios de sus mensajes, las causas, ¿no? Dentro de lo que genera mayor contaminación térmica es cuando vertimos en grandes cantidades agua caliente a los ríos y lagos. ¿Okay? Esta es la fuente principal, creo yo, que puede generar este tipo de contaminación. Muy aparte, ya lo vamos a ver dentro de otras causas, pero esta contaminación ya lo habíamos mencionado, ¿no? Nosotros, nuestro elemento vital es el agua, ¿no? Para cualquier ser vivo, animales, plantas, seres humanos. Sin agua no podemos subsistir, no existiría vida. Ya habíamos visto que a nivel del mundo el consumo, bueno, el agua que tenemos disponible es el 3%, ¿no? Entonces nosotros, al generar esta contaminación, al verter estas aguas calientes, no solo genera la muerte masiva de los organismos, ¿no? Que en este caso, los que viven en el agua, los peces, todo animal de mar, sino también al vertir, este tipo de agua, generamos contaminación. Estas aguas no son aguas puras, ¿no? Por más de que se utilizan para calentar, tienen ciertos componentes químicos que obviamente contaminan y pueden causar daños irreparables al ecosistema acuático. Dentro de las fuentes que generan mayor contaminación, estamos viendo las centrales eléctricas, los reactores nucleares, las refinerías de petróleo, las fábricas de fundición de acero, como fuentes artificiales, ¿no? Como fuentes generadas por el hombre, las cuales estas se mencionan como fuentes principales relacionadas a lo que produce mayor contaminación térmica, ya que los procesos que utilizan estas industrias utilizan y requieren enormes cantidades de agua para poder enfriar sus procesos que generan calor. ¿Okay? Al generar calor, obviamente nosotros generamos ese exceso de energía, ¿no? Lo que habíamos mencionado y lo habíamos dicho, que las causas de la contaminación térmica pueden ser antropogénicas. En realidad, todo tipo de contaminación tiene su causa natural y tiene su causa antropogénica, ¿no? Obviamente, por ejemplo, habíamos visto que el efecto invernadero era lo que nos ayudaba a regular, pero obviamente esta emisión de gases en exceso ya nos genera el problema, ¿no? Entonces, cuando hablamos de causas antropogénicas, hablamos de todo proceso, de todo
trabajo que es el resultado de la actividad humana, ¿no? Y las causas naturales son las que ocurren de manera natural sin influencia humana. Vamos a ver las causas de la contaminación térmica dentro de lo que genera la contaminación térmica, ¿no? Dentro de las antropogénicas estábamos hablando de los vertidos directos e indirectos. La principal causa de la contaminación térmica son las plantas industriales y manufactureras, ¿ya? Lo que sucede es que estas plantas obtienen el agua de fuentes que sean próximas ya sea uno, para evitar el calentamiento excesivo de las máquinas, para enfriar esos procesos que generan calor, y lo que sucede es que generan residuos, en este caso residuos líquidos, residuos de agua, ¿no? Que estos son vertidos nuevamente a su fuente, ¿ok? A su fuente, y lo que hace es que estas aguas que son vertidas tienen una temperatura mayor. Cuando esta agua es devuelta a esta fuente natural, la temperatura del agua se incrementa de manera importante, ¿no? Entonces, obviamente, las consecuencias que genera, ya lo habían visto en el video, es el descenso de los niveles del oxígeno, afecta a los organismos marinos, existe la pérdida de la vegetación o destrucción de hábitats marinos, ¿no? Los vertidos directos e indirectos están relacionados directamente con el vertido de aguas, ya sea de enfriamiento o también cuando nosotros vertimos agua caliente, agua fría en fuentes donde el agua cuando nosotros vertimos agua muy fría, lo pondremos así, agua muy fría, nuevamente en las fuentes naturales, igual genera este cambio de temperatura. Entonces, lo que sucede es que en muchas instalaciones industriales, en plantas siderúrgicas o instalaciones de generación de electricidad, se llevan estos procesos que requieren bastante temperatura, ¿no? Tomamos el agua de ríos, lagos, mares, etcétera, y la devolvemos a sus mismas fuentes, ¿no? Entonces, esto desestabiliza estas aguas con mayores temperaturas, generan este tipo de contaminación térmica, ¿no? Y obviamente dentro de esto vamos a ver lo que les menciono, ¿no? El vertido de aguas de enfriamiento, procesos que llevan altas temperaturas, y cuando se requiere su enfriamiento se usan aguas que, una vez culminada su utilización, son vertidas a sus fuentes a temperaturas que no son las del inicio que fueron tomadas, ¿no? El otro es lo que les mencionaba, el vertido de aguas frías dentro de los procesos tanto industriales, manufactureros. Hablamos de que estos procesos que consumen energía, que enfrían la materia y los recursos que utilizan el agua, al estar a una temperatura más fría por el proceso, nuevamente son vertidos a sus fuentes, y este cambio de temperatura genera lo que les he dicho, el descenso de los niveles de oxígeno. La contaminación térmica no solamente se va a lo que nosotros llamamos el calor, sino a esa variación de temperatura, a su elevación como también a su disminución. ¿Será que la diapositiva 23 y 24 nos puede volver a mostrar, por favor? Ah, claro, van a disculpar si lo paso muy rápido. ¿Ahí está bien? Sí. Cuando hablamos de estos vertidos de agua de enfriamiento o el vertido de aguas frías dentro de los procesos industriales, ustedes saben que en cualquier proceso industrial de transformación implican transferencia de calor al ambiente, ¿no? Lo que sucede es que obviamente las tasas
el excesivo proceso, la excesiva demanda de elementos, de productos, hacen que obviamente las tasas de producción, las tasas de transferencia de calor sean en mayor proporción, ¿no? La utilización de los hornos de fundición emiten calor al ambiente que puede alcanzar temperaturas superiores a los 1800 grados centígrados, ¿no? Entonces, obviamente, dentro de cualquiera de estos procesos, muy aparte de utilizar el agua, ya sea devolviéndola a una mayor temperatura o devolviéndola a una temperatura más fría, en cualquiera de estos procesos genera, ¿no? ¿Puedo pasar de diapositiva? Sí, Gracias. Igual dentro de estos procesos está, ¿no? La producción de vidrio, ¿no? Por eso y lo relaciono con el tema anterior, dentro de los residuos que son aprovechables, como los residuos de vidrio. Dentro, por ejemplo, de la producción de vidrio, en los procesos de fundido, moldeado de este material, se alcanzaban temperaturas de hasta 1700 grados centígrados, ¿no? Entonces creo que, por ejemplo, en producción de vidrio, en las industrias metalúrgicas, la contaminación térmica que son generadas por esta industria es considerable, ¿no? Entonces, todo se relaciona, ¿no? Al final, creo yo, con lo que habíamos hablado de las 3 R's y lo hemos mencionado en conceptos ambientales, ¿no? Obviamente la parte del reciclaje, del reutilizar y el del reducir. Lo que va sucediendo con el mundo, con la población, cada día tenemos más población, cada día vamos creciendo, cada día se va aumentando la demanda que tenemos. Demanda de agua, la demanda de energía. Les doy un ejemplo. ¿Qué ha sucedido en estos 8 meses de cuarentena? No me van a dejar mentir, o no sé si no se aplica en todos los casos, cómo ha sido el consumo de energía de lo que hemos estado en cuarentena, por lo menos, bueno, 4 meses de manera rígida. ¿Qué ha sucedido con el consumo de energía? Ha tenido un aumento considerable. Exacto, el consumo de energía ha subido, ¿no? Obviamente se ha visto que obviamente ha habido problemas, ¿no? Con los DERFEC en el sentido de las cuentas, pero el consumo de energía ha aumentado, ¿no? Hemos estado más tiempo encerrados, hemos utilizado más el celular y obviamente todas estas pequeñas cosas que nosotros hacemos, yo les había dicho, existe obviamente el impacto más grande que son generados por las industrias, por las construcciones, por las empresas manufactureras, pero pónganse a pensar, si ustedes dentro de una casa han consumido, no sé, pues, si tu consumo era de 100 kilowatts y el siguiente mes es de 150, ahora imagínense cuántas familias hay en su vecindario, cuántas familias hay en su zona, y pónganse a pensar, en fin, en la población. Lo hablaremos a nivel Cochabamba. Si de ustedes ha subido 50 kilowatts, multiplíquenlo por la cantidad de población que tenemos, porque ha ocurrido. Todas estas pequeñas cosas que hemos hecho, no sé si en su domicilio hay aire acondicionado o tienen el aire acondicionado portátil, genera, ¿no? De pequeña cantidad vamos aumentando, ¿no? La utilización de dejar encendido el foco, de calentar, de hacer fogatas, etcétera. Todo, obviamente, esto genera y va proporcionando y va aumentando lo que ya se genera de manera más fuerte, ¿no? Lo que ya generan las industrias, como os he dicho, el vidrio, la producción de vidrio es uno de los que mayor impacto pueden tener en la contaminación térmica, una de las mayores causas, ¿no? Por la cantidad, porque obviamente sus procesos de fundido generan esta mayor temperatura, pero si todo lo que nosotros hacemos sumamos, de igual manera aporta, ¿no? Entonces no estamos exentos y libres de culpa, ¿ok?
Otro tema de las causas de la contaminación térmica es la deforestación. La tala inmoderada de los bosques tiene como consecuencia trastornos en la distribución de la temperatura. Lo que a veces nosotros hacemos, ¿no? Les he puesto como ejemplo, estamos expuestos al sol, tenemos calor, lo primero que hacemos es buscar sombra, ¿no? Buscamos sombra bajo un techo, pero lo que mayormente hacemos nos colocamos bajo un árbol, ¿no? Es lo que a veces sucede. ¿Qué sucede y por qué es una causa de la contaminación térmica? Porque los árboles y las plantas evitan que la luz del sol caiga directamente sobre los lagos, estanques, ríos. Cuando se produce la deforestación, estos cuerpos de agua están expuestos directamente a la luz solar. ¿Y qué sucede? Absorben así más calor y elevan su temperatura. La deforestación también es una de las principales causas de las concentraciones de gases de efecto invernadero. ¿No ve? Habíamos visto cuál es la función de un árbol. Dar aire, sombra. ¿Qué más? Tiene una función principal que aporta sí. ¿Y qué absorbe? ¿El aire? Dióxido de carbono. Exacto. Lo que sucede con los árboles, lo habíamos visto, les había dicho, ¿no? Está dentro de la huella de carbono. Los árboles, muy aparte de darnos oxígeno, como he mencionado, de darnos sombra, de cubrir, de proveer inclusive alimento, los árboles captan el dióxido de carbono, ¿no? Y obviamente, ¿qué hace? Disminuye que los gases de efecto invernadero que nosotros generamos, disminuye. ¿Qué sucede? Se genera el efecto invernadero, aumenta el calentamiento global. Al estar en esta parte de la deforestación, al tener esta tala indiscriminada, y no solamente la tala indiscriminada, ¿qué sucede cuando, y lo que han mencionado, cuando se quiere construir la carretera del Tignis? ¿Qué iba a suceder? Deforestación y población en su carretera. Exacto. Esta construcción de la carretera no iba a ser una tala, porque obviamente se necesita, obviamente sabemos que talamos árboles porque fabricamos papel, utilizamos para diferentes procesos, pero obviamente si ligamos a la parte de construcción, si nosotros necesitamos, por ejemplo, lo que se ha visto, abrir esa carretera en el Tignis, iba a haber esta carretera, iba a pasar por el medio de un bosque, en este caso por el medio de lugares donde obviamente la función del árbol es primordial, ¿no? Un árbol no es que lo planto el día de hoy y el día de mañana ya creció y estoy feliz, ¿no? Ustedes saben cuánto más o menos tarda un árbol en crecer. ¿Saben, chicos? Estamos hablando que para que alcance varios metros, es decir, una madurez, está entre los 15 a 20 años. ¿Ok? Entonces, no es que el día de hoy yo planto un árbol y obviamente mañana se arregla el problema, no es así. El aumento de la deforestación se relaciona porque los árboles son capaces de transformar este dióxido de carbono, lo que les he dicho, en oxígeno, ¿no? ¿Y qué va sucediendo? Creo que hace poco ha vuelto a haber un incendio y es algo muy recurrente en el Tunari. Va habiendo incendios, ¿no? Que son provocados ya sea por la tala indiscriminada, por gente
que busca que inclusive asentarse, etcétera, desaparece una de las principales formas de eliminar el dióxido de carbono. Y relacionado con la contaminación térmica, este proceso de desertificación trae como consecuencia que obviamente exista variaciones en la temperatura que van a afectar a las fuentes que son los ríos, los lagos, van a afectar también a la flora y a la fauna. ¿Okay? Esta es otra de las causas de la contaminación térmica, ¿no? La escorrentía de superficies pavimentadas. La escorrentía urbana que se descarga a las aguas superficiales desde las superficies pavimentadas como las carreteras, estacionamientos, pueden hacer que el agua sea más caliente. Lo que sucede durante las temporadas de calor, de verano, el pavimento, ¿qué sucede con el pavimento cuando hace bastante calor? Aumenta Se su llega a temperatura, derretir. se dilata. Claro, aumenta, ¿no? Se vuelve más caliente, ¿no? Se calienta bastante. Lo que sucede que al momento que esto se calienta y hay esta escorrentía urbana, esta escorrentía de agua, el pavimento se va calentando y esta agua, estos residuos, esta agua va llegando al sistema de alcantarillado y por ende llega a los cuerpos de agua y lo que hace es que va disipando calor, ¿no? Afecta a los cuerpos de agua disipando calor porque llega a través de las alcantarillas, llega, ¿no? a descargarse en las aguas superficiales y va disipando calor. La erosión del suelo. La erosión del suelo es otro factor importante que causa la contaminación térmica. La erosión constante del suelo hace que los cuerpos de agua se eleven. Ya lo que sucede es que lo hacen más expuesto a la luz solar, ¿no? Entonces, obviamente, esta alta temperatura puede resultar fatal para los biomas acuáticos, puede dar condiciones anaeróbicas. Lo que sucede es lo mismo con lo que relacionamos con la deforestación, ¿no? La erosión constante del suelo deja a los cuerpos de agua al alcance de la luz del sol. Esto lo habíamos mencionado y lo han podido ver dentro del video, la energía en forma disipada por motores de combustión. ¿A qué creen que me refiero con esta parte como causa de la contaminación térmica? ¿Quién quiere participar? Todas las participaciones me anoto. Motores de combustión, directamente los vehículos, las movilidades, maquinarias, genera. Exacto. Cuando hablamos de los motores de combustión, la mayoría de los vehículos modernos funcionan con motores de combustión. Automóviles, motocicletas, maquinaria, etc. ¿Qué sucede? Estos motores generan calor, ya disipan calor y aumentan la temperatura del ambiente, ¿no? Los motores de combustión son máquinas térmicas, ¿no? Ya habíamos visto el concepto de térmico, ¿no? Se pueden ver y obviamente el funcionamiento de estos motores va disipando este calor, va aumentando la temperatura y el calor que disipa es un problema bastante grave. Tanto el calor disipado como los gases que resultan de la quema de combustibles afectan el equilibrio de la atmósfera. No solamente el motor, sino también estos gases que se generan por la quema de combustibles, ¿no?
la energía en forma disipada de lámparas fluorescentes, incandescentes, todo lo relacionado con este tipo de energía, que al utilizar la luz ioniza los gases que elevan su temperatura y volvemos a lo mismo, generan calor, ¿no? Generan calor. Las lámparas, focos que disipan esta energía se deben a la alta concentración de fuentes de iluminación, ¿no? ¿Qué sucede? Al aumento de la población, y lo que les he dado el ejemplo, han estado más tiempo dentro de sus domicilios, ¿no ven? Han estado más tiempo, han utilizado mayor cantidad de energía, han tenido las luces encendidas durante mayor tiempo. Entonces, debido a esta alta concentración de fuentes de iluminación en áreas urbanas, llega a ser un foco de contaminación térmica significativa. Llega a ser un tipo de contaminación térmica significativa. Lo mismo sucede con la utilización de los autos, ¿no? Con el motor de los coches. Han levantado la cuarentena y era como si realmente el no haber manejado auto en 2 meses nos ha vuelto locos a todos, ¿no? Todos han empezado a salir, a seguir lo que durante 4 meses quizás hemos hecho, de utilizar la bicicleta, de caminar más. Creo que en los 2 meses o un mes que se levantó la cuarentena, antes de volver nuevamente un poco más a la rígida, el calor que se ha ido emitiendo por cada motor de coche se ha liberado en energía térmica, que obviamente ha ido aumentando, ¿no? Y obviamente creo que al día en la ciudad circulan cientos de miles de vehículos, ¿no? Y creo que es imposible, es imposible inferir en la cantidad de calor que es transferido, ¿no? Lo que su compañero había hablado, ¿no? Otra de las causas de la contaminación térmica, porque esto va a ir y va a englobar también al tema del calentamiento global, son las emisiones de gases de efecto invernadero. Esta emisión de gases del dióxido de carbono se produce por la consecuencia, ya sabemos, ¿no?, de la industria, de la quema de combustibles, el uso masivo de los vehículos, la gasolina que utilizamos para movernos influye de manera negativa en este sentido. La contaminación ambiental, vapores y emisiones gaseosas de sustancias que se alojan en la atmósfera, ¿qué sucede? Impiden la salida de la radiación térmica, produciendo un efecto invernadero y por ende aumentando la temperatura mundial. La actividad que más contaminación térmica genera es la producción de electricidad a partir de la quema de combustibles fósiles. Al quemar carbón o derivados del petróleo, etcétera, se difunde calor y se produce el dióxido de carbono, que ya saben, y es posible, pregunta de examen, es el principal gas del efecto invernadero. Por eso esto se relaciona, por ejemplo, con la deforestación, ¿no? Y lo que habíamos hablado, el calentamiento global. El calentamiento global lo habíamos visto como este proceso de aumento en la temperatura del mundo trae consecuencias ecológicas graves al medio ambiente. ¿Qué ha sucedido? La Tierra ha pasado por ciclos de altas y bajas de temperatura a lo largo de la historia. Las fuentes del aumento de la temperatura del planeta fueron obviamente de índole natural, ¿no? El sol, la energía geotérmica. Ahora, lo que habíamos visto, bueno,
desde el desarrollo industrial, el proceso de calentamiento global está asociado a las actividades desarrolladas por el ser humano. En el caso de la contaminación térmica, el problema es la disminución de la tasa de disipación de dicho calor hacia la estratosfera. Lo que hablábamos, ¿no? El derretimiento de los polos, el posterior aumento del nivel de las aguas del mundo, la desertificación de las zonas geográficas, la gestación de climas más extremos, se va y se relaciona ¿con qué? Con lo que se ha generado el efecto invernadero y los aportes netos de calor residual por parte del ser humano. Muy aparte que obviamente relacionamos lo que pasa con las industrias y con la generación o la utilización de coches, les he dicho que cada uno de nosotros, como podemos ayudar, podemos empeorar. Les dije, pequeño grano de arena que cada uno haga, ¿no? Desde reciclar su basura, desde no fumar o desde no quemar. Lo mismo ocurre con la contaminación térmica. Ya han visto las causas, ¿no? Se relaciona con el efecto invernadero, está relacionado también con la utilización de energía o de toda forma de calor que contribuye al problema central, que es el calentamiento global, ¿no? Creo que alguno de sus compañeros ha compartido lo de la ola de calor y lo vamos a revisar y lo vamos a poder comentar. Otra de las causas de la contaminación térmica son los incendios forestales. ¿Por qué creen que es una causa de la contaminación térmica los incendios forestales? ¿Quién quiere participar? Inge, porque disminuye el oxígeno y aumenta el dióxido de carbono en el ambiente. Sí, ¿no? Genera lo que tú mencionas, pero obviamente también se relaciona porque los incendios forestales, ¿qué sucede? Son provocados, creo, de manera directa o indirectamente por el ser humano, ¿no? Lo que sucede es que la quema de grandes masas fosas, es decir, de los bosques, transfiere enormes cantidades de calor, principalmente al aire y al suelo, ¿no? Hace poco escuché la noticia, creo que era en el Beni, no recuerdo bien, que ha habido, ¿no? Ha habido un incendio que realmente no se ha podido disipar, que eran días, han ido gente a aportar, a ayudar. Lo que sucede y lo que sucede cada vez en el Tunari, que es recurrente, creo que una vez al mes lo vamos a poner así, esta quema está generando y está disipando calor, ¿ok? Muy aparte de generar, obviamente, gases de efecto invernadero, contaminación, humos, smog, etcétera, genera estas cantidades de emisión de calor, ya lo que altera la temperatura del medio ambiente. Entonces, los incendios forestales se considera también una de las causas de la contaminación térmica. Y por último, la actividad urbana, ¿no? Que está relacionado obviamente con la energía que se disipa de los motores, del consumo de energía, de la iluminación. La actividad urbana, una ciudad es, creo, la población cuyo efecto térmico llega a formar una isla de calor en el marco de su entorno. Todo lo que nosotros realizamos en el día, utilizamos energía, disipamos calor. Ya la generación de calor por las actividades humanas durante un día puede ser alto y de esta manera contribuir a la contaminación. ¿Qué sucede? Tenemos un día del peatón, ese día no se maneja auto, el aire es más limpio, consumo de
de energía es menor, pero al día siguiente todo lo que habíamos cuidado en un solo día lo devolvemos en mediodía. ¿Ok? Entonces creo que dentro de las causas está la actividad urbana, todo lo que realizamos, muy aparte de la producción, el consumo de energía, la utilización de coches, la quema, la tala, y entre otros elementos que obviamente contribuyen a que se siga disipando calor, ¿no? Y por último, tenemos las causas naturales, ¿no? Ya habíamos visto las causas principales, las causas antropogénicas. Bueno, las causas naturales relacionadas obviamente con todo lo que el ambiente genera, ¿no? En los volcanes.